Trying to be a bit more mindful of things you buy? For you and your family? Well, when it comes to laundry, choose All Free Clear. 100% free from dyes and perfumes. All Free Clear uses only essential ingredients that tackle tough stains and odors. And it's gentle on the skin. It's a powerful clean you can feel good about. So go on, pick up a bottle of All Free Clear for your next laundry day. En aquellos días, Nínive reposaba al norte de Mesopotamia como una fiera al acecho a la orilla del río Tigris. No era solo una capital, era el corazón palpitante del imperio asirio. Una hoja afilada que proyectaba su sombra a lo largo de kilómetros. Quien recorría las rutas de las caravanas sentía el peso de la ciudad mucho antes de divisarla. El nombre de Nínive circulaba como un susurro de miedo, entre pueblos dominados y mercaderes que compraban su paso con oro y silencio. La aproximación era una danza de control, caminos vigilados, puestos de observación que parecían ojos que nunca dormían, y hombres encargados de registrar cada alma que osara cruzar sus fronteras. El movimiento de las tropas era la música constante de la ciudad. La presencia de soldados indicaba que Nínive no dependía de la diplomacia, sino de una vigilancia de hierro. Allí, el orden público no era un acuerdo, era una imposición que comenzaba mucho antes de llegar a las puertas. Las murallas eran gigantes de piedra que cercaban el horizonte. No fueron construidas solo para resistir ataques, sino para intimidar cualquier esperanza de rebeldía. Puertas elevadas, como mandíbulas abiertas, delimitaban los accesos bajo la mirada cortante de guardias en turnos perpetuos. Quien llegaba debía doblar la rodilla ante las reglas locales. En Nínive, la sorpresa era una falla que el imperio no perdonaba. Alrededor de esta fortaleza, el escenario era el de una colmena militar. Depósitos inmensos de suministros, establos que albergaban caballos de guerra y espacios donde el barro y el metal se transformaban en herramientas de conquista. Los trabajadores circulaban bajo la sombra de supervisores militares, como engranajes de una máquina diseñada para la expansión. Incluso antes de entrar, se percibía que la ciudad no respiraba libertad, sino una obediencia ciega y mecánica. Más allá de las defensas, la burocracia asiria era una red omnipotente. Los mensajeros cortaban las carreteras, los sellos reales otorgaban autoridad, y los oficiales transformaban el flujo de personas en estadísticas de tributos. Nínive era un organismo preparado para sustentar campañas de sangre y para extraer la riqueza de tierras distantes. Todo se hacía con la disciplina fría, de quien ve en el control la única forma de existencia. De esta estructura externa era la tarjeta de presentación de su reputación. El mundo temía provocar la furia asiria, sabiendo que la respuesta no sería solo dura, sino implacable. Nínive era el lugar donde la fuerza se aplicaba sin demora y donde la piedad era una palabra olvidada en los registros oficiales. Después de que las puertas se abrían, el ambiente cambiaba, pero la opresión permanecía. Las calles abarrotadas eran el escenario de una vida diaria, que transcurría bajo la influencia de ese mismo poder absoluto. Dentro de Nínive, las calles principales eran arterias que bombeaban ambición. El flujo era intenso, artesanos moldeando el lujo, soldados exhibiendo sus cicatrices y viajeros intentando no ser notados. La presencia constante de la guardia era un recordatorio de que cualquier chispa de conflicto sería aplastada antes de convertirse en incendio. Los mercados eran un espectáculo de excesos e injusticias. Allí, entre el perfume de las sedas y el olor de los animales, los recaudadores de impuestos vigilaban como buitres. Las pesas y las medidas eran armas de fraude. Los poderosos se bañaban en favoritismos, mientras la necesidad de los pobres era tratada como un ruido inconveniente en la sinfonía del lucro.
En medio del estrépito de la prisa, la compasión era una mercancía que nadie vendía. En los talleres, el martillo nunca descansaba. Herreros y alfareros trabajaban para alimentar tanto el lujo civil como el apetito de la guerra. Quien trabajaba vivía bajo el látigo de la autoridad y la presión por los resultados aumentaba con cada nueva campaña anunciada. Nínive era una ciudad que producía mucho. What's that, bud? The Lincoln Summer Sales event is on now with exclusive offers? Oh, so you want to feel the wind pouring through the available open panoramic vista roof on a road trip? And spend the afternoon beachside hanging out on the back of the spacious Lincoln Splitgate? Okay, I'll schedule a Lincoln test drive today, right before your vet appointment. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com. Pero distribuía solo para quienes ya tenían el poder en sus manos. La arquitectura de la ciudad gritaba su desigualdad. Había barrios de palacios con patios serenos, y había guetos donde la desesperación se amontonaba en casas apretadas. Donde el oro brillaba, la seguridad estaba garantizada. Donde el barro cedía, la violencia era la única vecina. Los poderosos compraban el silencio de la ley con sobornos ocultos, mientras los vulnerables pagaban el precio de un orden que nunca los protegía. Templos monumentales formaban parte del paisaje, y el humo de los sacrificios subía a los cielos en rituales meticulosos. Muchos buscaban la suerte en divinidades de piedra, pero la religión no tocaba el carácter. El temor a los dioses convivía pacíficamente con la mentira y la explotación. La vida pública era un campo de batalla de disputas y castigos severos, mientras la conciencia colectiva se cauterizaba bajo el sol de la impunidad. Nínive funcionaba con la precisión de un reloj, pero sus engranajes estaban manchados. Ese escenario de disciplina externa y podredumbre interna era el suelo donde la maldad se acumulaba silenciosamente. La ciudad avanzaba como un palacio magnífico construido sobre vigas podridas, sin darse cuenta de que el peso de sus propias elecciones estaba a punto de hacerla colapsar. Esa suma de orgullo y corrupción no se quedaba presa entre los muros de la ciudad. Viajaba con las órdenes que partían de Nínive hacia los confines del imperio. Los escribas registraban cada gramo de tributo y cada palmo de tierra conquistada. El imperio era una red de control continuo, donde cada documento era un sello de sumisión de pueblos enteros. La administración era una máquina de drenar esperanza. Riquezas provenientes de provincias dominadas, metales preciosos, telas finas, rebaños sin fin, eran canalizados hacia los depósitos de la élite. Cuando un pueblo osaba resistir, la reacción de Nínive era planeada con la precisión de un verdugo. El castigo no era solo una respuesta, era un método de gobierno diseñado para paralizar al mundo a través del ejemplo. La presencia militar era el oxígeno de la capital. Entrenamientos incesantes, mantenimiento de armas que parecían tener sed de sangre, y la organización de carros de guerra que hacían temblar la tierra. La identidad de Nínive se forjaba en el yunque de la conquista. Para el asirio, la fuerza era un derecho sagrado, y la misericordia era vista como el síntoma de un alma débil. Las victorias eran exaltadas en registros públicos, y los nombres de los reyes eran tallados en piedra para la eternidad. Este patrón alimentaba un orgullo que cerraba todas las puertas al arrepentimiento. Creían que eran invencibles no por justicia, sino por el volumen de fuego y acero. El orden del imperio priorizaba el resultado. La moralidad era una barrera que ellos ya habían saltado hace mucho tiempo. Esa dureza se filtraba hacia la vida común. El oficial de bajo rango imitaba la arrogancia del rey. Tributos aplastantes caían sobre las familias más pobres, mientras la defensa legal era un privilegio vendido al mejor postor. Nínive se acostumbró a decidir basándose en la ventaja, y la violencia se convirtió en la herramienta más usada,
tanto en las disputas callejeras como en los consejos de guerra. Con el tiempo la ciudad se convirtió en un símbolo, gloria para unos, terror para otros. La seguridad que Nínive buscaba pasó a depender enteramente de su capacidad para intimidar. Fue en ese clímax de arrogancia cuando la maldad alcanzó el punto de saturación, acercándose al momento en que el propio Creador interrumpiría su trayectoria. Cuando el miedo se convirtió en la lengua oficial, la violencia dejó de ser la excepción para volverse la regla. Nínive mantenía una máquina de guerra que no se limitaba al campo de batalla. Utilizaba el terror como propaganda política. Relatos de crueldades indescriptibles circulaban por las rutas comerciales como un aviso gélido. No se atrevan a desafiar a Asiria. Las campañas militares. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Eran conocidas por su disciplina impecable y por una frialdad que conmocionaba a las naciones. Las ciudades eran despojadas de todo, y sus habitantes eran desplazados como ganado. El botín regresaba a Nínive para financiar más muros y más armas. Muchos ciudadanos aceptaban este sistema porque recogían las migajas de esa riqueza manchada. Dentro de los muros, la dureza se reflejaba en el control social. Los límites entre la justicia y el abuso de autoridad eran meras líneas borradas por el tiempo. Quien no tenía conexiones poderosas era una presa fácil para oficiales corruptos y grupos de influencia. La denuncia era un eco vacío, pues el veredicto ya había sido comprado antes siquiera de la acusación. La rutina diaria era agresiva. Disputas banales se resolvían con gritos o golpes. La presencia de armas era tan común como el pan, y la vida de los pequeños era tratada como un desecho necesario para el progreso de los grandes. Nínive recompensaba a quien imponía respeto a través del dolor y castigaba a quien demostraba la debilidad de la sensibilidad. Esta violencia recurrente moldeó el alma de la ciudad. Pueblos vecinos temblaban al oír el nombre del Tigris, y Nínive se enorgullecía de ello. La crueldad había dejado de ser una táctica de guerra para convertirse en una cultura. Fue en ese abismo donde la injusticia se profundizó, donde la fuerza bruta, desprovista de límites morales, borraba diariamente la dignidad humana bajo el sol de Mesopotamia. Con la injusticia normalizada, lo que era recto se convirtió en un recuerdo olvidado. Nínive era un teatro donde el papel principal pertenecía al más fuerte. La protección legal era un espejo que solo reflejaba la imagen de quien poseía oro. Así, la ciudad continuaba creciendo en tamaño, pero disminuyendo en alma, con su sentido moral transformado en cenizas. En el comercio, la explotación era la norma, balanzas trucadas, mercancías ocultas para inflar precios y acuerdos oscuros entre vendedores e inspectores. La confianza era un lujo que nadie podía pagar. Se negociaba siempre con una mano en el producto y la otra en la guardia. El mercado era un campo de batalla donde el engaño era la táctica más refinada. En la vida pública, la corrupción era el aceite que hacía girar los engranajes. Los oficiales esperaban regalos para cumplir con su deber y se usaban acusaciones falsas para confiscar tierras de quienes no podían defenderse. Quien tenía influencia era intocable. Quien era pobre recibía todo el peso de la ley, muchas veces por crímenes que jamás cometió. El tribunal era solo una sala de negociaciones más para los poderosos. Dentro de las casas, el sufrimiento era silencioso pero profundo. Los padres lo perdían todo y eran empujados al trabajo esclavo para pagar intereses abusivos.
Las viudas y los huérfanos eran las mayores víctimas de un sistema que no tenía espacio para la intercesión. Cuando buscaban ayuda, las puertas se cerraban con el estrépito metálico de la indiferencia. Nínive estaba organizada por fuera, pero era un caos de dolor por dentro. La repetición del error hizo que éste dejara de ser un error. La mentira se volvió costumbre, el robo se volvió habilidad, la opresión se volvió gestión. La conciencia colectiva cayó en un sueño profundo, acostumbrándose a un mundo donde el sufrimiento ajeno era solo el precio del progreso. Este adormecimiento preparó el estado espiritual definitivo de Nínive. A pesar de los templos cubiertos de oro y de los costosos sacrificios, la espiritualidad era una cáscara vacía. La ciudad mantenía la religión como un adorno, mientras la injusticia permanecía como el cimiento. Había rituales, pero no había arrepentimiento. Los templos de Nínive eran monumentos a la vanidad humana disfrazada de devoción. Los sacerdotes conducían ceremonias con precisión quirúrgica, pero la vida espiritual era solo un espectáculo de fechas y símbolos que no alcanzaba el comportamiento de las calles. La religión servía para aplacar a los... Suffering from dry, tired, irritated eyes? Don't let dry eyes win. Use Systane Pro. It hydrates, restores, and protects dry eyes for up to 12 hours. Systane Pro. Triple action dry eye relief. Dioses y mantener al pueblo bajo control, sin exigir jamás que un hombre abandonara su maldad. Muchos buscaban lo sagrado solo para asegurar que su propia crueldad tuviera éxito. Pedían protección para sus guerras y prosperidad para sus robos. La religión era un amuleto, no una guía de conducta. Los ritos servían para sustentar al imperio, proporcionando una base espiritual para un sistema que negaba la justicia en cada esquina. La idolatría era el reflejo de sus propias ambiciones. Buscaban favores divinos mientras mantenían el látigo alzado sobre el subordinado. Se hacían promesas en los templos que se rompían en el minuto en que cruzaban el portal de salida. La conciencia era un territorio dividido. El altar pertenecía al deber, pero la calle pertenecía a los apetitos desenfrenados. El cumplimiento de las ceremonias funcionaba como un anestésico para la culpa. Creían que, si el humo del sacrificio subía, el sangre del inocente sería olvidada. La compasión fue desterrada de los ritos, y la ciudad mantenía su apariencia de piedad, mientras los huérfanos lloraban a las puertas de los templos y la corrupción seguía siendo el idioma de las autoridades. Ese contraste flagrante elevó el estado espiritual de Nínive a un punto de ruptura. Había reverencia a la piedra y al oro, pero desprecio por la vida. Había disciplina en el culto, pero anarquía en el carácter. El resultado fue una sociedad que separó por completo lo que adoraba de lo que practicaba. Fue en ese exacto contexto cuando la mirada del Dios de Israel atravesó las murallas impenetrables. La maldad de Nínive ya no era un secreto local, se había desbordado, contaminando al imperio y subiendo como un clamor insoportable, hasta ser confrontada por un juicio que ningún ejército podría detener. El Señor no vio solo una capital poderosa, vio la acumulación de siglos de violencia y una elección persistente por el error. Nínive fue pesada en la balanza de la justicia eterna, donde sus murallas de piedra no tenían valor y sus registros de guerra eran pruebas de su culpa. El sufrimiento de los oprimidos no fue tratado como un detalle de la historia, sino como una ofensa directa al rostro del Creador. El juicio que se aproximaba no era un rayo en un cielo despejado, era la cosecha inevitable de todo lo que Nínive había sembrado. La paciencia divina, que duró generaciones, no era indiferencia, sino un espacio de silencio para el cambio que nunca llegó voluntariamente. La ciudad no retrocedió, avanzó en el mal hasta que no hubo más lugar a donde huir. Aún así, en el corazón del juicio,
Brilló una última chispa de misericordia. Dios decidió que Nínive escucharía una advertencia antes del impacto final. El fin estaba decretado, pero la puerta al cambio aún no estaba cerrada con llave. Para entregar este ultimátum era necesario un mensajero, y fue aquí donde la resistencia de Nínive encontró el espejo de la resistencia en el corazón de un profeta. Jonás conocía Nínive. No veía en la ciudad un campo misionero, sino un nido de víboras que merecía el exterminio. El mandato de Dios, ve a Nínive, colisionó con todo lo que Jonás creía sobre la justicia. El miedo a la crueldad asiria se mezclaba con una aversión profunda. No quería ser el hombre que diera a sus enemigos la oportunidad de sobrevivir. Jonás cargaba con el dilema de muchos. Amaba la misericordia para sí mismo, pero deseaba el fuego para los demás. No quería ser el canal de una advertencia que pudiera llevar al perdón de un pueblo que había causado tanto dolor. En lugar de caminar hacia el este, hacia la misión, huyó hacia el oeste, intentando esconderse en el océano, lejos de la voz que lo convocaba. Su huida no fue solo un desvío de ruta, fue una rebelión del silencio. Jonás intentó apagar el llamado con el vaivén de las olas, pero descubrió que no hay barco lo suficientemente grande para escondernos de nosotros mismos o del Creador. Su desobediencia generó una crisis que puso a extraños en peligro, exponiendo que el pecado de un profeta puede ser tan turbulento como la maldad de una ciudad. El mar se convirtió en el escenario de la corrección de Jonás. Fue en las profundidades, rodeado por aguas oscuras y por el silencio de la muerte, donde entendió que él no era el dueño del mensaje. Él era solo el repartidor. El camino de la huida se convirtió en el camino del retorno. Y Jonás fue escupido en la playa de la obediencia, cargando ahora una carga que ya no podía evitar. Con los pies en la arena y el corazón todavía renuente, se dirigió a Nínive. Entró en la ciudad que odiaba, para entregar el anuncio que ella no esperaba, pero que desesperadamente necesitaba. Jonás atravesó las puertas de bronce como una silueta solitaria. No tenía ejércitos, no tenía cetros, ni voz de autoridad política. Tenía solo 8 palabras de juicio. Pero cuando aquella voz resonó por las avenidas de Nínive, golpeó a la ciudad como un trueno en medio del desierto. El anuncio de que en 40 días Nínive sería destruida penetró las capas de orgullo y alcanzó el centro del miedo colectivo. La noticia no fue ignorada, se propagó como un incendio, saltando de los mercados a los talleres y de los talleres a los palacios. El pueblo entendió que aquella no era una advertencia humana, era la voz de un Dios que no podía ser sobornado con el oro asirio. La posibilidad de la ruina total los niveló a todos. El soldado perdió su arrogancia, el mercader soltó la balanza falsa y el trabajador detuvo el martillo. Ocurrió un fenómeno nunca visto en la historia del imperio. El orgullo asirio se quebró. Un movimiento de humillación profunda se apoderó de las calles. El estrépito de las fiestas dio paso al silencio del ayuno. El lino fino fue cambiado por la tela de cilicio, y las cenizas del lamento cubrieron las cabezas que antes se erguían con soberbia. Nínive se dio cuenta de que su pecado ya no era un secreto. Era la causa de su muerte inminente. La orden de arrepentimiento subió hasta el trono. El rey, el hombre más poderoso del mundo conocido, descendió de su gloria y se sentó en el polvo. El decreto real no fue de guerra, sino de quebrantamiento absoluto. Hombres y animales fueron convocados al ayuno. La ciudad fue llamada a abandonar el camino de la violencia y la injusticia de sus manos. Nínive no solo sintió miedo, decidió detener el mal. La esperanza nació de la desesperación. Razonaron que, si Dios se había tomado la molestia de advertirles, tal vez todavía tenía el deseo de perdonarles. La ciudad, que siempre había vivido por la espada, ahora
Intentaba vivir por la súplica. El reconocimiento de la culpa fue total y público. Desde lo alto, el Señor observó el movimiento. No vio solo la tela de cilicio y las cenizas, vio el corazón que se volvió. Vio cómo se dejaba de lado la violencia y cómo se interrumpía la injusticia. Y cuando el arrepentimiento fue genuino, la mano del juicio fue retirada, la sentencia fue suspendida, pero esta victoria de la gracia abrió la última herida en el corazón del profeta. Jonás no celebró. Para él, la liberación de Nínive era una ofensa personal. Se enfureció porque el Dios clemente y piadoso que conocía había hecho exactamente lo que él temía. Él perdonó. Jonás prefería tener razón y ver la destrucción antes que ver el milagro del arrepentimiento en quienes consideraba indignos. Mientras el profeta se lamentaba en su sombra, Nínive respiraba un aire nuevo. La ciudad que vivía del abuso experimentó, por primera vez, el peso de la responsabilidad moral. El arrepentimiento no borró las cicatrices del pasado, pero impidió que se convirtieran en la sepultura del futuro. Nínive recibió una nueva oportunidad, una prolongación de su historia que jamás habría podido conquistar por la fuerza. Este relato permanece como un hito en la historia de la humanidad. Es la prueba de que ninguna ciudad es tan poderosa que no necesite de Dios, y ninguna es tan malvada que no pueda ser alcanzada por su misericordia. La advertencia no fue un ruido, fue el ancla que salvó al barco del naufragio. La historia de Nínive expone el contraste eterno, la dureza del hombre contra la inmensidad de la compasión divina. La misericordia no fue un premio para los buenos, sino un rescate para los que se doblegaron. Nínive siguió siendo una ciudad con sus desafíos y su historia compleja, pero aquel momento de quebrantamiento evitó que el sol se pusiera sobre ella antes de tiempo. Si te ha impactado este viaje por la antigua Nínive y quieres seguir descubriendo las profundidades de estas historias que moldearon el mundo, dale like a este video. Suscríbete al canal para no perderte las próximas inmersiones en la historia y en la fe. Juntos seguiremos explorando las lecciones más poderosas que el tiempo ha registrado. Hasta la próxima.